Hoy te enseñamos a preparar esta deliciosa sopa de calabaza que seguro te va a encantar. Viene perfecto para esta época del año ya que comienza a hacer frío y esta sopa te mantendrá caliente y lleno durante todo el día. Ahora vamos con la receta. Para esta receta vamos a utilizar el ingrediente estrella, que es una calabaza. Vamos a utilizar solo un pedazo, aproximadamente un tercio, o si encuentran una calabaza pequeña, pues será suficiente para la receta. Si compraron una calabaza muy grande como nosotros, la pueden cortar en trocitos medianos y la congelan en una bolsita, y así no van a desperdiciar la calabaza y tendrán sopa para otra época del año. No olvides que la lista de ingredientes siempre te la dejamos al final del video y en la descripción. Y no olvides darle me gusta a este video y comentar qué tal te ha parecido nuestra receta. Nos encanta leer sus comentarios. Más o menos necesitaremos esta cantidad de calabaza. Pueden agregar más o menos y la vamos a limpiar de las semillas. Con ayuda de una cuchara quitamos todas las hebras. Una vez que hayamos limpiado nuestra calabaza, vamos a pasar a retirar la cáscara. Una vez que tengamos nuestra calabaza pelada y sin semillas, vamos a pasar a cortarla en cubitos medianos. Más o menos de este tamaño. Para darle más sabor a nuestra sopa, vamos a cortar un poco de romero. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora. Es gratis y así no te perderás cada vez que subimos una nueva receta. Y para añadirle aún más sabor, también vamos a añadir un poco de tomillo. Y ahora en una bandeja para horno vamos a añadir nuestro papel para hornear, la calabaza, aceite de oliva, el romero y el tomillo. También no puede faltar la sal y pimienta negra molida. Lo mezclamos todo muy bien con nuestras manos limpias. Una vez que esté todo incorporado, lo vamos a llevar al horno hasta que la calabaza se empiece a caramelizar. Mientras se cocina nuestra calabaza, vamos a comenzar a partir nuestro ajo y lo cortaremos en trocitos medianos. El ajo le va a dar mucho sabor a nuestra receta, así que se lo recomendamos bastante. Y como siempre, dejamos la cebolla para el final para evitar que nos haga llorar y nos podamos lastimar cortando otros ingredientes. La limpiamos. Y también la vamos a cortar en trozos medianos. No es necesario que sean perfectos, ya que lo vamos a licuar todo al final. Nuestra calabaza ya está lista. Podemos esperar a que se caramelice un poco más, pero para mí esto es suficiente. Y la verdad es que ya tenemos mucha hambre, así que la pueden dejar más tiempo, pero con esto es suficiente. Fueron aproximadamente unos 30 minutos. Como ven, sobre todo en la parte de abajo, la calabaza ya se ha caramelizado y esto va a ayudar a que suelte mucho su sabor y sea más dulce. Con cuidado la vamos a transferir a un bowl para añadirlo a nuestra cebolla y ajo que cocinaremos más adelante. Una vez que nuestra calabaza ya esté caramelizada, vamos a pasar a terminar de hacer nuestra sopa. En una olla vamos a añadir un poco de aceite de oliva que cubra el fondo y vamos a dejar que se caliente un poco. Ahora agregamos nuestro ajo y cebolla y vamos a dorarlo un poquito hasta que cambie de color.
Una vez que nuestra cebolla y ajo han cogido color, vamos a agregar nuestra calabaza. La calabaza está tan suavecita que se despedaza. Esto es lo que buscamos al meterla al horno, que se caramelice para tomar un poco más de sabor y que se suavice. Ahora, para poder hacerlo verdaderamente una sopa, hay que añadir un poco de líquido, que nosotros no tenemos uno hecho en casa, así que añadiremos un cubito de caldo de pollo y un poco de agua, que no cubra toda la calabaza. Vamos a dejar que hierva unos 5 minutos y nos aseguramos de que el cubito de caldo de pollo ya se haya incorporado totalmente en la sopa. Ya han pasado 5 minutos y nuestra sopa de calabaza ya está lista para licuarla. Este sería el último paso. Con cuidado de no quemarnos, vamos a añadir en la licuadora nuestra sopa de calabaza. Y la comenzamos a licuar. Si vemos que está demasiado espesa, podemos añadir un poco más de agua caliente o de caldo de pollo. Una vez que la sopa tenga la textura que deseamos, ya estará lista para servirse. Como ven, es una receta muy fácil de hacer. Y por último, antes de servir, vamos a agregar un poco de crema. Y ya estaría lista nuestra sopa de calabaza, que es perfecta para esta época del año y seguro les va a encantar a todos en casa. Viene muy bien cuando es un día frío y lo puedes hacer en grandes cantidades y guardarlo en el refrigerador o congelador y solo calentarlo y ya estará listo para comer.